Buenas. El día de hoy vamos a hablar sobre la influencia de la presión estática en la selección y desempeño de los fan coils Lennox VRF. Pero antes vamos a recordar los valores fundamentales de Lennox como empresa, Lennox Global. En Lennox Global nos aseguramos que los empleados prosperen dentro de valores corporativos únicos. Nuestra experiencia en la región, combinada con nuestra cultura flexible y accesible, es clave para nuestro éxito en la creación de un equipo de apoyo tanto para nuestros socios comerciales como para nuestros clientes. Y por supuesto, la excelencia nos ha permitido también tener socios distribuidores sólidos y duraderos en toda la región, altamente capacitados para atender las necesidades de los clientes. Recordamos también nuevamente que Lennox Global es parte de Lennox International, que tiene a nivel global unas ventas de más de 3.8 billones de dólares y más de 11.000 empleados a nivel mundial. Las oficinas principales están en Richardson, Texas, y los centros de fabricación hay en América y en Europa. Tenemos una gama, dependiendo los mercados, comerciales, residenciales, refrigeración y National Account Service. Tenemos marcas distintas para estas divisiones. O sea que Lennox no solamente es aire acondicionado, sino que también tenemos otra gama de marcas para estos mercados. Tenemos una presencia regional a través de nuestros extraordinarios distribuidores y las oficinas o el cuartel general o headquarter queda en Miami, Florida. Tenemos centros de entrenamiento a lo largo de varios países en lo que a BRF respecta. Tenemos distribuidores aliados en más de 24 países y el Centro de Investigación y Desarrollo está en Richardson, Texas, y centro de fabricación en Coahuila, México, Stuttgart, Arkansas y Marshalltown, Iowa. El día de hoy, como dijimos anteriormente, vamos a hablar sobre un tema muy interesante y de verdad el cual hemos hecho un énfasis al nivel de que lo vamos a presentar en un webinar o en una presentación como esta. En la selección, instalación y arranque de los sistemas BRF es de suma importancia el tema de la presión estática externa en las unidades internas evaporadoras, sobre todo en las unidades ducteables, que son aquellas que, por supuesto, como la palabra lo dice, llevan ductos para distribuir el aire a través de esas evaporadoras. En esta presentación se trata de darnos una ubicación del contexto de qué rol juega la presión estática externa y qué influencia puede tener esto en el desempeño y la instalación, el desempeño, el mantenimiento y hasta inclusive en la operación diaria de estos equipos. Pues hablaremos de qué se trata la presión estática externa, cuál es nuestro portafolio, nuestra oferta de estos productos, cómo debemos seleccionar los sistemas fan coils que tengan ductos de Lennox BRF y algunas aplicaciones o consejos sobre la repercusión, consecuencias y buenas y malas prácticas al respecto. La presión estática externa es simple y llanamente, yo lo comparo con la presión arterial. Hay una presión a la descarga y otra presión a la succión. Pues esa diferencial de presión es lo que logra que la sangre circule por el organismo. Pues igual se refiere a la cantidad de presión de aire dentro de los conductos de aire de un sistema. Pues en esto tenemos elementos como se ve en la gráfica. Esto es una instalación muy básica, como conductos, mangueras y de conexión aisladas o no aisladas, difusores y rejillas de suministro, rejillas de retorno, filtros, etc. Y por supuesto, para ilustrar un poco más el contexto de lo que estamos hablando, pues tenemos ductos redondos, ductos rectangulares, diversos tipos de filtros, unos con mayor o menor caída de presión estática, rejillas de suministro, difusores, unos con mayor o menor caída de presión estática, igual que rejillas de retorno y difusores lineales. Hay que asegurarse de comprobar la presión de régimen fuera de la máquina y el ajuste del valor de la presión estática externa tras la instalación de un producto. Esto es básico y esencial. Se han hecho muchas instalaciones donde ese tema no es tomado en cuenta de una manera, no digamos seria, sino de una manera profunda y viendo las repercusiones que eso puede traer. De lo contrario, existe riesgo de bajo rendimiento de la refrigeración, calefacción y de descarga y caída de agua de la condensación.
Estos conductos, mangueras, difusores y rejillas de retorno y filtros producen una caída de presión estática, como lo dijimos anteriormente, y cuando diseñamos debemos seleccionar exactamente cuál es esta caída de presión estática. Nuestro portafolio de fan coils. Nosotros tenemos una gama de fan coils que se adaptan a los sistemas de BRF y vamos a empezar por el de baja presión estática, que son fan coils que van desde 7.000 hasta 48.000 BTU por hora, y cuya cantidad de caudal de aire en CFM a baja, media y alta velocidad es expresado en esta tabla. Y fíjense ustedes que estamos alcanzando niveles de presión estática en los grupos de 7 hasta 18 de hasta 0.13 pulgadas de agua. Eso es prácticamente nada. Y los más grandes de 19 a 48 llegan hasta 0.2, que también es muy bajo. Por eso se habla de que estos fan coils son recomendados exclusivamente para descarga directa. Si eso es así, como lo estamos razonando, entonces los modelos más comunes a usar serían aquellos de 7.000, digamos, hasta 18.000 BTU. Porque no tiene sentido poner un fan coil de baja presión estática si se va a colocar un sistema de ductos o no se va a colocar con una descarga directa. Luego tenemos uno que llamamos alta presión estática, que en realidad es alta, es limitada, porque tenemos entre 0.4 y 0.6 pulgadas de agua, que si bien sirven para colocar un sistema de conductos, también debemos estar pendientes de no superar esa cantidad de presión estática, porque ya veremos los efectos que eso causa en la operación, en el motor, en la tarjeta y el funcionamiento del sistema. Luego, ya el año pasado sacamos una línea nueva, que es la BXD, que es súper alta presión estática, donde ustedes pueden ver claramente que desde 7.000 hasta 55.000 haya un aumento de la disponibilidad de presión estática a vencer de entre 0.6 y 0.8. Entonces esto, por ejemplo, comparado, como vimos en la gráfica del BLD, que hablábamos de 0.20 a baja capacidad, aquí estamos logrando hasta 0.6, el triple de presión estática disponible. Y en los que van de 19 hasta 55, superan el 0.4 y el 0.6 que tenía el anterior, que es el BHD, a un nivel de 0.8. Es decir, estos fan coils pueden permitir vencer una caída de presión estática mucho más alta. Obviamente todo esto tiene que ver, y el papel fundamental es el motor. El motor de estas unidades es un motor, en la mayoría de los casos ejemplares, son motores de 200 vatios o más, mientras que en estos eran motores de 100 vatios. Es decir, que esa capacidad de potencia es la que permite que se pueda vencer una cantidad de presión estática en los ductos que se coloquen al sistema de aire acondicionado. Y luego, obviamente, tenemos unos fan coil grandes, que son de manera horizontal nada más, para descarga horizontal. Son para áreas más grandes, llegan a un nivel de 0.8. Fíjense que este nivel de 0.8 ya lo logramos, aquí de 19 a 55 en el anterior. Y manejamos caudales mucho mayores en capacidades solo de 76 y 95.000 BTUs. Ahora bien, también tenemos unidades que llamamos, no fan coil, las llamamos unidades de manejo de aire, pero al fin y al cabo son unidades ductiables que también van a tener que vencer una cantidad de presión estática debido a los conductos, las rejillas, los difusores y los filtros. Y en este caso, fíjense ustedes que la línea estándar que aparece en blanco apenas vence un 0.2 pulgadas de agua, mientras que tenemos unas versiones certificadas donde los motores son mucho más potentes y variables, donde podemos llegar en el caso de 5 toneladas hasta media pulgada de agua. Estas unidades pueden ser colocadas de manera vertical o horizontal. Pero quizás extendiendo un poco, y eso será motivo de una discusión futura en uno de estos interesantes seminarios y presentaciones, tenemos los kits de conversión a unidades de manejo de aire. El kit de conversión de unidades de manejo de aire permite conectarnos a unidades de manejo de aire ductiables de mucho más capacidad. En este caso, nuestras unidades de manejo de aire disponibles de la marca Lennox
son las unidades ELA. Y fíjense ustedes que tenemos una disponibilidad de hasta 20 toneladas. Es decir, que a través de un kit usted puede conectar a un sistema de BRF, unidad con ciertas limitaciones y restricciones, unidades de manejo de aire de hasta 20 toneladas. Pero en lo que al tema de hoy nos concierne, fíjense ustedes que comparando la de 72.000 BTU, nosotros podemos llegar hasta un caudal de 3.000 CFM y podemos lograr hasta 1 pulgada de caída de presión estática. Es decir, mayor volumen de aire y a su vez vencer una caída más de presión estática más complicada desde el punto de vista del diseño. Esto es tremendamente importante porque estas unidades, recalco en este momento, que son bajo la umbrella Lennox, es decir, cuando usted compra un sistema con un kit de conversión, a diferencia de muchos de nuestros competidores, usted está comprando todos los equipos bajo la misma marca. Es decir, no se conectan, o se pueden conectar, pero no se conectan a marcas de otros como hacen algunos de nuestros competidores. Nosotros tenemos todo bajo la misma responsabilidad. Son Lennox. ¿Cómo debemos seleccionar los fan coils o unidades ductiables de BRF? El proyectista o diseñador o encargado de definir el sistema debe suministrar al que va a ofertar el sistema de BRF, obviamente, la cantidad de enfriamiento o calefacción que se necesita, sensible y total. Eso es importantísimo y vital para la escogencia de estas unidades. El caudal de aire y la presión estática externa. Fíjense que muchas veces yo recibo solicitudes. No, ponme un fan coil de 7.000 o un fan coil de 9.000 o un fan coil de lo que sea. Y no me dicen ni si hay restricciones en cuanto a la cantidad del caudal de aire y mucho menos nos dicen la capacidad de la presión estática externa. Ya veremos más adelante que eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque a lo que llega el momento de la instalación, los arquitectos o los diseñadores empiezan a colocar ductos, mangueras, difusores lineales. Se complica un poco el escenario de la conducción del aire a través de estos conductos y elementos, y entonces el fan coil o la unidad ductiable no está en capacidad de soportar esa presión estática externa. Y en base a esta información, utilizando las especificaciones o submitan, se procede a seleccionar la unidad interna. Fíjense ustedes que en base a esa unidad, a esa información previa, se va a seleccionar la evaporadora adecuada. Fíjense ustedes que esto es algo que no es necesario tampoco tenerlo muy estrictamente, pero les voy a explicar el concepto de dónde sale todo esto. Cada unidad de estas que hemos mencionado anteriormente tiene gráficos donde se representa la cantidad del volumen de aire o caudal versus la presión estática externa. Por supuesto, ustedes ven ahí limitaciones y ven lo que ocurre en cada uno de ellos. Obviamente, la máquina trabaja a 2, 3 velocidades y en esas velocidades tenemos una presión estática máxima, una media y una baja. Es decir, cada una de las unidades tiene rangos de presión estática distintas y por supuesto cada rango de presión estática viene dado por un caudal determinado. Y así sucesivamente es la explicación de cómo esto sale. En realidad las curvas no son necesarias para la selección, sino que ver cuánto es el máximo de capacidad que se puede obtener, como vimos anteriormente y fue explicado claramente en nuestro portafolio de productos. Ahora bien, vamos a hablar de aplicaciones y de repercusiones o de consecuencias de todo esto. Los motores de estas unidades ductiables no pueden superar la máxima caída de presión estática. Es decir, que si anteriormente dijimos, él llega hasta punto 6, es hasta punto 6. Si usted tiene en su cantidad de ductos y usted lo calcula a través de un ductulador o el cálculo manual de la presión estática externa de las rejillas, ductos, mangueras y filtro, y determina que la presión estática es punto 8 y usted escoge una máquina de punto 6, entonces el problema viene por lo siguiente. Se puede dañar el motor ventilador. Va a bajar el caudal de aire, obviamente, pero mucho más grave aún, van a empezar a dañarse las tarjetas de control de las evaporadoras, inclusive hasta de las condensadoras, y se van a desconfigurar y van a producirse errores y alarmas en el sistema de control. Hablando
para ustedes que ya han instalado, porque ustedes obviamente ya son expertos en esta materia, a cada rato me llaman, error L0, el error L1, qué tipo de máquinas y sobre todo en las máquinas de alta capacidad. Inmediatamente lo que vamos a ver, pues tienen una cantidad de ductos que no la soporta la unidad y se dañó el motor y se dañó la tarjeta. Pero es una cosa, para nosotros no es ningún problema tener que asumir o responder por garantías. El problema lo tiene el instalador y por eso hacemos esta advertencia y este seminario. ¿Por qué? Porque eso es una tragedia para el dueño. El dueño se queda sin la unidad durante varios días mientras la tarjeta y el motor llegan. Hay que en algunos casos instalarla a través de una boca de visita, desmantelar la unidad para llegar hasta donde está el motor o la tarjeta y eso causa un trauma en el usuario final. Trauma que puede ser obviado o eliminado o puesto fuera de lugar si se toman todas estas previsiones desde un principio. Ahora bien, las unidades vienen con una capacidad de presión estática, un nivel de presión estática determinado. Y aquí voy a mostrar ahorita, el nivel es el nivel 5. Nosotros tenemos nivel 1, 2, 3, así sucesivamente hasta el 9. Es decir, la unidad viene de fábrica por defecto con el nivel 5, es decir, el nivel medio de su capacidad de presión estática. Ahora bien, si usted compró una máquina que tiene punto 6 y ya sabemos a través de esta información valiosísima que le estamos dando hoy que ella viene en punto 3 de fábrica, si usted va a trabajar con punto 5 o con hasta punto 6, pues necesita modificar el nivel en el cual se encuentra su unidad y eso se hace a través del control alámbrico. Simplemente se toca la tecla de function durante 5 segundos, mantenida. Nuevamente se vuelve a repetir el mismo proceso a través de 5 segundos y con las flechas de arriba y abajo nos vamos hasta el parámetro P30 de la configuración de parámetros del usuario y es allí donde nos va a aparecer un valor que se va a llamar 0,5. En las unidades pequeñas tipo BLD, él tiene del 3 al 7 y viene en 5, que es el intermedio. En las unidades grandes tipo BGD, viene del 1 al 9 y va a estar en 5, que es el intermedio. Pues simple y llanamente, uno sube la capacidad, el nivel de presión estática para llevarlo al nivel correspondiente que uno crea que debe poner. Fíjense ustedes, entonces hablamos de niveles. Ustedes dirán, pero ya va, ¿y cómo sé yo cuál es cada uno de los niveles? Pues bien, esto para una unidad BGD, por ejemplo, ella en su catálogo trae los niveles a los cuales ella viene establecido del 1 al 9. Es decir, que para llegar a las 200 PA que él dice que tiene de máximo, que son .8, lo cual dijimos anteriormente, usted necesita colocarse en el nivel 9. Pero la máquina viene con el nivel 5. Entonces, el momento de la instalación, así como llevamos una reglamentación y una disciplina, pero de una rutina para el arranque, también tenemos que tener una rutina para el arranque de las unidades evaporadoras. Y esto es tremendamente importante porque, vuelvo y lo repito, se han armado muchas veces problemas, se han puesto alarmas inclusive en los clientes, esto no sirve, esto se dañó, pues simple y llanamente es porque no se ha hecho el procedimiento de manera adecuada y por eso estamos hoy tratando de explicarles qué es lo que hay que hacer. Entonces usted lo coloca en el nivel correspondiente. ¿Qué pasa? Si usted lo lleva del nivel 5 al nivel 9, él va a poder vencer una capacidad de presión estática mucho mayor de .8. Pero si usted se excede, muy probablemente las revoluciones a que va a girar el motor van a ser mayores y va a tener un poquito más de ruido. Es decir, que no le voy a poner el nivel que me dé la gana, sino que simple y llanamente voy a escoger el adecuado. ¿Por qué? Porque voy a tener la cantidad de aire y la presión estática que yo debo vencer, pero sin incrementar niveles de ruido innecesariamente. Por ejemplo, en un fan coil de descarga directa, que apenas tiene un pequeño ducto de salida y una rejilla, yo recomiendo, si vienen 5, dejarlo así o quizás bajarlo un poco para evitar tener mucho ruido y mucho caudal de aire. Ya eso es cuestión, como dije anteriormente, de las especificaciones del caudal de aire, la presión estática y la capacidad térmica de la unidad.
Señores, esta es la mala noticia. Las fallas por mal diseño en la caída de presión estática o selección inadecuada de los evaporadores ductables no están cubiertas por la garantía. Y esto me van a decir, pero bueno, y entonces, mira, las hemos cubierto en algunas oportunidades por el cliente, porque no había una difusión de la información, etcétera, etcétera. Vuelvo y les repito, nuestro negocio o nuestro trabajo no es declinar garantías o bregar con garantías. Las garantías son necesarias cuando sean necesarias y por defectos de fabricación. Pero por defectos de instalación, el no cumplir con estas especificaciones e instrucciones puede provocar un mal desempeño en la tarjeta, el motor o la unidad, hasta inclusive un deterioro total o parcial de la tarjeta motor de la unidad evaporadora e inclusive del sistema completo. Entonces, ya no se trata de una cuestión de garantía o no garantía. Primero por el trauma de que muchas veces los repuestos no se tienen disponibles en el sitio allá en la provincia donde usted instaló la unidad, sino que adicionalmente hay toda una cantidad de implicaciones, las cuales hoy estamos advirtiendo de una manera muy importante y necesaria. Fíjense ustedes, este es un fan coil de 31.000 BTU en una isla del Caribe, en un ático de una casa de lujo. Ese fan coil es de 31.000 BTU, es decir, estamos hablando escasas 2,5 toneladas. Y fíjense ustedes que el arquitecto y el diseñador le pusieron esos ductos muy restringidos y ustedes podrán ver aquí la cantidad de mangueras y obviamente cada manguera desemboca en un difusor lineal que, como ustedes bien saben, restringe la cantidad de aire y la pone a lo largo de un difusor. Es decir, la caída de presión estática allí sin necesidad de haber hecho el cálculo. Yo cuando fui a la obra le dije a la persona, chequeen el cálculo de la presión externa y obviamente modifiquen lo que tengan que modificar, aumenten el tamaño de los ductos, lo que tengan que hacer, porque obviamente el fan coil ya estaba instalado y no lo iban a cambiar, pero tienen que cerciorarse de que él no supere la cantidad que tiene máxima. Les expliqué cómo se hace el cambio a llevarla a la máxima y simplemente estoy esperando el reporte porque obviamente aquí hay que tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones pueden ser? Ampliar el tamaño del ducto, ampliar el tamaño de las mangueras. Algunas veces se hacen algunas trampas dentro de todas estas cosas, pero el fin es ese corazón que está latiendo con una presión de descarga muy grande y una presión de succión muy grande, pues hay que ponerlo a trabajar en condiciones adecuadas. Y esto es algo que vamos a recordar y lo he puesto en todos los cursos y seminarios y presentaciones que vamos a hacer. Debido al compromiso continuo de Lennox con la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso y sin incurrir en responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar daños a la propiedad o lesiones personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y una agencia de servicio. Esto es una política de Lennox registrada para el 2019. Es decir, ya esto no se trata de una recomendación, ni se trata de una explicación o de un consejo solamente. Se trata de un compromiso. ¿Por qué? Porque estamos ya estableciendo que en virtud de las repercusiones que tiene este elemento sobre los sistemas BRF, debemos comprometernos a cumplir con todas estas cosas. Y por último, hablando de entrenamiento y escenarios de entrenamiento y seminarios, este señor hace muchos años, que todos ustedes conocen, que se llama Benjamin Franklin, dijo: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Espero que el día de hoy muchos de ustedes se hayan involucrado con el tema y lo hayan aprendido. Simple y llanamente no quiero que lo recuerden y lo olviden, sino que lo aprendan. Muchísimas gracias.